La sede de Anderson Technology se alzaba imponente en el centro de la ciudad. Sus ventanas relucientes reflejaban el sol de la mañana. 10 años atrás, me habían echado de este edificio, con las palabras de mi padre resonando a mis espaldas. Toma tus $100 y no vuelvas jamás. Ahora estaba de pie en el vestíbulo, acomodando mi traje Armani y revisando mi reflejo en las paredes de mármol pulido. El guardia de seguridad no me reconoció. ¿Cómo lo haría? La última vez que estuve aquí, llevaba una camisa arrugada y una caja de cartón con mis pertenencias. Vengo a la reunión de fusión, le dije, mostrándole mi identificación. Oliver Maxwell, CEO de Phoenix Innovations. Mi padre no tenía idea de que la misteriosa empresa con la que desesperadamente quería fusionarse era mía. Tampoco sabía que la firma que necesitaba pertenecía al hijo que había desheredado una década atrás. Pero mejor comencemos desde el principio. Nací en el seno de la dinastía Anderson. Mi padre, Richard Anderson, construyó Anderson Technology desde cero, convirtiéndola en uno de los mayores fabricantes de tecnología del país. Desde pequeño, me entrenaron para heredar la empresa junto a mi hermano mayor, James. ¿El problema? Yo veía el futuro de la tecnología de manera muy diferente a mi padre. Debemos invertir en IA y energías renovables, argumenté en una acalorada reunión de la junta directiva. Con 25 años, era el ejecutivo más joven de la empresa, un puesto ganado por mérito pero constantemente cuestionado por nepotismo. Enfócate en lo que sabemos hacer, me desestimó mi padre con un ademán. El hardware de computadoras nos ha servido bien durante 30 años. James, siempre el hijo obediente, asintió. Oliver solo quiere reinventar la rueda otra vez. Pero yo sabía que tenía razón. El panorama tecnológico estaba cambiando rápidamente, y Anderson Technology se estaba quedando atrás. Nuestras ganancias disminuían, nuestra participación de mercado caía. Aún así, mi padre se negaba a adaptarse. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí algo alarmante en nuestro proceso de manufactura. Nuestra fábrica principal estaba recortando gastos, utilizando materiales de baja calidad. El índice de defectos aumentaba, pero la solución de mi padre era sencilla: ocultar las quejas. Es solo negocio, me dijo cuando lo confronté. Los ahorros superan los riesgos. Hasta que alguien salga herido, repliqué. O hasta que nuestra reputación se arruine. La discusión que siguió cambiaría mi vida para siempre. Mi padre, rojo de ira, me acusó de traicionar el legado familiar. James permaneció a un lado, sonriendo mientras nuestro padre me despojaba sistemáticamente de mis responsabilidades. Si no te gusta cómo hacemos negocios, escupió, entonces lárgate. Lo miré directamente a los ojos. Bien. Sacó su cartera, extrajo un billete de $100 y me lo lanzó. Llévate tus ideales y tus $100. A ver hasta dónde llegas en el mundo real. Recogí el billete, lo guardé en el bolsillo y me marché. Detrás de mí, escuché a James decir, volverá arrastrándose en un mes. No sabían que ya me estaba preparando para ese momento. Mientras trabajaba en Anderson Tech, había desarrollado mis propias ideas y registrado patentes bajo otro nombre. Tenía un plan, solo necesitaba el valor para ejecutarlo. Ese billete de $100 se convirtió en mi recordatorio y mi motivación. Lo enmarqué y lo colgué en la pared de mi pequeño estudio, donde pasé el siguiente año trabajando jornadas de 18 horas. Con mis ahorros y un pequeño préstamo de la hermana de mi madre, la única familiar que aún me hablaba, fundé Phoenix Innovations. El nombre fue elegido a propósito: renacer de las cenizas de mi antigua vida. Los primeros 2 años fueron brutales. Vivía a base de sopas instantáneas, trabajaba en un garaje y enfrentaba rechazo tras rechazo. Pero tenía algo que Anderson Tech no tenía: una visión del futuro. Desarrollé un sistema de gestión energética impulsado por IA que podía reducir el consumo de energía de una empresa en un 40%. Exactamente el tipo de innovación que mi padre había considerado innecesaria. El gran avance llegó cuando una importante revista tecnológica presentó nuestro prototipo. De repente, los inversores empezaron a llamar. En 6 meses, aseguramos nuestra primera ronda de financiamiento, $50 millones. Jamás olvidé las lecciones aprendidas en Anderson Tech, tanto las buenas como las malas. Construí Phoenix Innovations con transparencia e innovación como pilares.
Invertimos fuertemente en investigación y desarrollo, tratamos bien a nuestros empleados y nunca comprometimos la calidad. 5 años después de ser echado de la oficina de mi padre, Phoenix Innovations estaba valorada en $300 millones. Teníamos oficinas en 3 países y una reputación por estar a la vanguardia en IA y energía renovable. Pero mantuve mi identidad en secreto. En el mundo de los negocios, era Oliver Maxwell, el enigmático fundador de Phoenix Innovations. Pocos sabían que Maxwell era el apellido de soltera de mi madre, ni que el CEO que estaba revolucionando la industria tecnológica era el mismo hijo que Richard Anderson había echado con solo $100. Observé desde lejos cómo Anderson Technology luchaba. Su modelo de negocios anticuado y sus problemas de calidad finalmente les pasaron factura. El precio de sus acciones cayó en picada y los rumores de bancarrota comenzaron a circular. Fue entonces cuando James hizo su jugada. Orquestó un plan para fusionarse con una empresa más innovadora, una que pudiera traer a Anderson Tech a la era moderna. Después de meses de búsqueda, encontró al candidato perfecto, Phoenix Innovations. La ironía era casi demasiado perfecta. Recibí la propuesta de fusión un martes por la mañana. Mi asistente, Sara, una de las pocas personas que conocían mi verdadera identidad, la colocó en mi escritorio con una sonrisa cómplice. La firma de tu hermano está al final, dijo. Está desesperado por lograrlo. Abrí la carpeta y ahí estaba, una solicitud formal para negociar la fusión, ofreciendo las capacidades de manufactura de Anderson Tech a cambio de la tecnología innovadora de Phoenix. El acuerdo propuesto valía $500 millones. Me recosté en mi silla, sosteniendo el documento que podría cambiarlo todo. Una década atrás, salí de ese edificio con solo un billete de $100 y un sueño. Ahora, necesitaban mi firma para salvar su empresa. La reunión de fusión estaba programada para las 10 de la mañana. Mientras subía en el elevador hacia la sala de conferencias donde una vez discutí con mi padre sobre el futuro de la tecnología, pensé en todas las noches de desvelo, todos los sacrificios, todas las dudas superadas. Las puertas se abrieron, y entré a un pasillo cargado de recuerdos. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, los vi esperándome, mi padre, ahora más viejo pero aún imponente, y James, mirando ansiosamente su reloj. Esperaban reunirse con Oliver Maxwell, el brillante CEO de Phoenix Innovations. En cambio, estaban a punto de enfrentarse al hijo que habían descartado como un fracaso. Me acerqué a la puerta, sintiendo el billete de $100 ardiendo en mi billetera, donde siempre lo guardaba como recordatorio. Era hora de mostrarles exactamente qué había logrado con esos $100. Empujé la puerta de la sala de conferencias, y una década de historia me acompañó al entrar. El silencio se apoderó del lugar mientras caminaba, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, mientras James casi dejaba caer su tableta. ¿Oliver? La voz de mi padre apenas fue un susurro. Hola, papá. Coloqué mi maletín sobre la mesa pulida. Creo que estaban esperando a Oliver Maxwell, ¿verdad? James se levantó de un salto. ¿Qué haces aquí? Seguridad. No lo recomendaría, dije tranquilamente, sacando mis tarjetas de presentación. Oliver Anderson Maxwell, CEO de Phoenix Innovations. Soy exactamente la persona que vinieron a ver. La sangre se le escurrió del rostro a James mientras la comprensión se abría paso. Nuestro padre se aferró a los brazos de su silla, sus nudillos volviéndose blancos. Esto es imposible, gruñó. Phoenix Innovations es una empresa de miles de millones de dólares. Sí, asentí, sentándome en la cabecera de la mesa. Y necesitan nuestra tecnología para salvar a Anderson Tech de la bancarrota. Sara entró con un equipo de abogados, repartiendo documentos con eficiencia práctica. Observé los ojos de mi padre recorrer los papeles, su expresión cambiando de incredulidad a algo cercano al miedo. Estos documentos de propiedad, dijo con voz ronca. ¿Realmente eres el fundador y accionista mayoritario de Phoenix Innovations? Sí. Saqué el billete enmarcado de $100 de mi maletín y lo coloqué sobre la mesa. La mejor inversión que hiciste en tu vida, papá. James se lanzó hacia adelante. Lo planeaste todo, ¿verdad? Todos estos años estuviste tramando tu venganza. Sostuve su mirada firmemente. No, James. He estado construyendo algo.
Algo que tú y papá fueron demasiado tercos para ver que necesitábamos hace 10 años. La máscara empresarial de mi padre volvió a colocarse en su sitio. Está bien. Has dejado clara tu postura. ¿Cuál es tu precio? Precio. Arqueé una ceja. Para la fusión. Obviamente estás aquí para extorsionarnos. Para humillarnos. Abrí mi computadora portátil y mostré una presentación. En realidad, estoy aquí para salvar a Anderson Technology. Si están dispuestos a escuchar. Durante la siguiente hora, expuse mi visión. Integrar la tecnología de IA de Phoenix con las capacidades de manufactura de Anderson podría revolucionar la industria. Pero requería cambios importantes. Primero, dije, pasando a una nueva diapositiva, necesitamos una renovación completa del proceso de manufactura. Nada de recortar gastos en materiales. Mi padre se estremeció. Esas medidas de ahorro son necesarias para... No son necesarias para nada, lo interrumpí. Phoenix opera con una tasa de defectos del 2% en comparación con el 15% de Anderson. Y lo hacemos manteniendo márgenes de ganancia más altos gracias a la eficiencia automatizada. James se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su hostilidad mientras estudiaba los números. Estos costos de producción son imposibles. Son estándar para nosotros, respondí. Porque invertimos en el futuro en lugar de aferrarnos al pasado. La presentación continuó. Con cada diapositiva, vi cómo la resistencia de mi padre se desmoronaba. La tecnología que había despreciado hace una década ahora era su única esperanza de supervivencia. Hay algo más, dije, sacando un documento final. El acuerdo de fusión requiere una reestructuración completa de la junta directiva. ¿Quieres el control?, dijo mi padre secamente. Quiero competencia, lo corregí. Su junta actual ha llevado a esta empresa al borde de la bancarrota. Eso se acaba hoy. James se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es extorsión. No puedes simplemente entrar aquí y adueñarte de todo. De hecho, sí puedo. Su valor en bolsa ha caído un 60% en el último año. Enfrentan 3 demandas colectivas por productos defectuosos. Sin esta fusión, Anderson Technology estará en bancarrota en 6 meses. Dejé que eso se asentara antes de continuar. Pero no quiero eso. A pesar de todo, esta empresa la construyó nuestra familia. Quiero salvarla, pero bajo mis condiciones. Mi padre guardó silencio durante un largo momento. ¿Y cuáles son tus condiciones? Reestructuración completa. Tú y James renuncian a sus roles operativos, pero conservan asientos en la junta. Traigo a mi propio equipo de gestión. Implementamos los estándares de calidad y las directrices éticas de Phoenix en todas las operaciones. ¿Y si nos negamos? Cerré mi computadora portátil. Entonces me levanto, salgo por esa puerta y ustedes tendrán que explicar a los accionistas por qué dejaron que el orgullo personal destruyera su inversión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi padre hizo algo que nunca había visto antes. Se rió. Una risa genuina, casi aliviada. Realmente lo lograste, dijo, sacudiendo la cabeza. Me demostraste que estaba equivocado. Completamente equivocado. No era mi objetivo, respondí en voz baja. No, asintió. Tu objetivo era construir algo mejor. Y lo hiciste. Tomó el acuerdo de fusión. ¿Dónde firmo? James no fue tan fácil de convencer. Papá, no puedes estar hablando en serio. Está tratando de robarnos la empresa. No, hijo, suspiró nuestro padre. Está tratando de salvarla. Algo que deberíamos haberle permitido hacer hace 10 años. Los meses siguientes fueron intensos. Fusionar 2 grandes empresas tecnológicas nunca es sencillo, pero transformar una cultura corporativa es aún más difícil. Muchos de los veteranos de Anderson resistieron los cambios, aferrándose a métodos y mentalidades obsoletas. Moví mi oficina al edificio de Anderson, aunque mantuve el billete de $100 enmarcado en mi pared. Cada mañana lo miraba y recordaba dónde empezó este viaje. James eventualmente cambió. Una noche, vino a mi oficina, sosteniendo un informe sobre nuestro nuevo proceso de manufactura impulsado por IA. La tasa de defectos bajó al 3%, dijo,
dejando el informe sobre mi escritorio. Y las ganancias aumentaron un 40% este trimestre. Lo sé, respondí sin apartar la vista de mi computadora. Se removió incómodo. Escucha, Oliver, estaba equivocado. Todos lo estábamos. Lo que has construido es increíble. Finalmente lo miré. No se trata de tener razón o estar equivocado, James. Se trata de estar dispuesto a cambiar, a adaptarse, a ver más allá de lo cómodo. Asintió lentamente. ¿Crees que podrías enseñarme? Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. James resultó ser un alumno apto una vez que dejó su orgullo a un lado. Su experiencia en manufactura tradicional complementó mi enfoque innovador, y juntos empezamos a tender un puente entre la vieja Anderson Tech y la nueva. A mi padre le tomó más tiempo adaptarse. Asistía a las reuniones del consejo, observando cómo implementábamos cambios en la empresa que había construido. A veces lo veía sonreír con orgullo, otras, se aferraba al apoyabrazos con ansiedad apenas contenida. Un año después de la fusión, organizamos una celebración para toda la empresa. Anderson Phoenix Technology, como ahora se nos conocía, había sido nombrada la empresa tecnológica más innovadora del país. Nuestro valor en bolsa se había triplicado, y nuestros productos estaban estableciendo nuevos estándares en la industria. Durante la celebración, mi padre me llamó aparte. Se veía más viejo, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. He estado pensando en esos $100, dijo, señalando el billete enmarcado en mi oficina. ¿Qué pasa con ellos? Te los di como un insulto, pensando que fracasarías y volverías arrastrándote. Sacudió la cabeza. En cambio, los usaste como motivación para construir algo extraordinario. Lo observé un momento. Sabes, nunca quise demostrar que estabas equivocado, papá. Solo quería demostrar que yo tenía razón. Sonrió con tristeza. Lograste ambas cosas. Sacó otro billete de $100 de su bolsillo. ¿No aceptarías que invirtiera esto en la empresa? Mejor tarde que nunca, ¿no? Por primera vez en años. Reí junto a mi padre. Lo siento, papá. Actualmente no aceptamos nuevos inversores. Ahora, 5 años después de la fusión, Anderson Phoenix Technology es una empresa completamente diferente. Nuestros sistemas de IA están revolucionando la manufactura a nivel mundial. Nuestra división de energías renovables, una vez descartada como una fantasía, lidera ahora la industria. James dirige nuestro brazo de manufactura tradicional, implementando soluciones innovadoras de formas que yo solo no podría haber logrado. Mi padre, aunque retirado, todavía me envía artículos sobre nuevas tecnologías, usualmente con notas que dicen ¿qué piensas de esto? El billete de $100 sigue colgado en mi pared, pero ya no como un recordatorio del rechazo. Ahora representa algo más importante. A veces, que te echen es simplemente la forma que tiene la vida de obligarte a construir tu propia puerta. De vez en cuando, jóvenes emprendedores ambiciosos me piden consejos. Esperan escuchar estrategias de negocios o consejos de inversión. Pero en su lugar, les hablo de un billete de $100 y una elección: dejar que el rechazo te derrote o dejar que te impulse. La verdadera medida del éxito no es demostrar que otros estaban equivocados, sino demostrarte a ti mismo que estabas en lo correcto. Y a veces, el camino más largo resulta ser el camino más corto hacia casa. Mirando por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad, puedo ver tanto el edificio de Anderson como la Torre de Phoenix, ahora conectados por un simbólico puente aéreo. Es una metáfora perfecta de cómo funciona la vida. Los puentes que construimos suelen ser más importantes que los edificios que conectan. ¿Esos $100? No fueron un final. Fueron un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que realmente necesitas. Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. James resultó ser un alumno apto una vez que dejó su orgullo a un lado. Su experiencia en manufactura tradicional complementó mi enfoque innovador, y juntos empezamos a tender un puente entre la vieja Anderson Tech y la nueva. A mi padre le tomó más tiempo adaptarse. Asistía a las reuniones del consejo, observando cómo implementábamos cambios en la empresa que había construido. A veces lo veía sonreír con orgullo, otras, se aferraba al apoyabrazos con ansiedad apenas contenida. Un año después de la fusión, organizamos una celebración para toda la empresa. Anderson Phoenix Technology,
como ahora se nos conocía, había sido nombrada la empresa tecnológica más innovadora del país. Nuestro valor en bolsa se había triplicado, y nuestros productos estaban estableciendo nuevos estándares en la industria. Durante la celebración, mi padre me llamó aparte. Se veía más viejo, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. He estado pensando en esos $100, dijo, señalando el billete enmarcado en mi oficina. ¿Qué pasa con ellos? Te los di como un insulto, pensando que fracasarías y volverías arrastrándote. Sacudió la cabeza. En cambio, los usaste como motivación para construir algo extraordinario. Lo observé un momento. Sabes, nunca quise demostrar que estabas equivocado, papá. Solo quería demostrar que yo tenía razón. Sonrió con tristeza. Lograste ambas cosas. Sacó otro billete de $100 de su bolsillo. ¿No aceptarías que invirtiera esto en la empresa? Mejor tarde que nunca, ¿no? Por primera vez en años. Reí junto a mi padre. Lo siento, papá. Actualmente no aceptamos nuevos inversores. Ahora, 5 años después de la fusión, Anderson Phoenix Technology es una empresa completamente diferente. Nuestros sistemas de IA están revolucionando la manufactura a nivel mundial. Nuestra división de energías renovables, una vez descartada como una fantasía, lidera ahora la industria. James dirige nuestro brazo de manufactura tradicional, implementando soluciones innovadoras de formas que yo solo no podría haber logrado. Mi padre, aunque retirado, todavía me envía artículos sobre nuevas tecnologías, usualmente con notas que dicen ¿qué piensas de esto? El billete de $100 sigue colgado en mi pared, pero ya no como un recordatorio del rechazo. Ahora representa algo más importante. A veces, que te echen es simplemente la forma que tiene la vida de obligarte a construir tu propia puerta. De vez en cuando, jóvenes emprendedores ambiciosos me piden consejos. Esperan escuchar estrategias de negocios o consejos de inversión. Pero en su lugar, les hablo de un billete de $100 y una elección. Dejar que el rechazo te derrote o dejar que te impulse. La verdadera medida del éxito no es demostrar que otros estaban equivocados, sino demostrarte a ti mismo que estabas en lo correcto. Y a veces, el camino más largo resulta ser el camino más corto hacia casa. Mirando por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad, puedo ver tanto el edificio de Anderson como la Torre de Phoenix, ahora conectados por un simbólico puente aéreo. Es una metáfora perfecta de cómo funciona la vida. Los puentes que construimos suelen ser más importantes que los edificios que conectan. ¿Esos $100? No fueron un final. Fueron un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que realmente necesitas.